Bueno, ayer la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la ponencia ante la Corte Internacional de Justicia por la región del Esequibo, habló y además aseguró que Venezuela no va a renunciar a sus derechos legítimos sobre el Esequibo. Escuchemos el sonido. Desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Rodríguez indicó que el país ha presentado más de 3.000 folios con pruebas que adjudican que el Esequibo le corresponde a Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. La presidenta encargada recordó que los límites del territorio entre Venezuela y Guyana están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966. El Reino Unido nunca tuvo título sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Su heredera no lo tuvo, ni lo tiene tampoco, pero pretende forjarlo artificialmente con este proceso engañoso. Rodríguez reiteró que la decisión de Venezuela de no dirimir ante instancias jurídicas no es un acto de rebeldía ni desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia como institución. Incluso, si la Corte procediese a declarar la invalidez del laudo, Venezuela estaría imposibilitada de acatar dicha sentencia, por cuanto estaría también aniquilando el Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. La mandataria encargada agregó que la controversia territorial debe resolverse con un acuerdo entre las partes y una solución negociada. Bueno, 1:48 tenemos en el estudio. Amablemente se acerca el profesor de Derecho Internacional Privado de la UCB, Eugenio Hernández Bretón. Gracias, Eugenio, por estar con nosotros nuevamente. Un tema que, bueno, es controversial. Nos sorprendió el hecho que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estuviera allá en La Haya y fue con una cantidad de carpetas. Yo no sé si toda esa gente tiene ya esa información, pero ella para hacer su caso sólido y lo mejor es que, bueno, que está defendiendo ese territorio que es venezolano. Quería saber tu importante opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta sesión informativa, creo, para Venezuela. A mí en lo personal me pareció muy oportuna y acorde a la controversia que tiene Venezuela con Guyana, la presencia en la Corte Internacional de Justicia de la presidenta encargada. Sobre todo aparecer para esa última audiencia, para darle también o hacerle saber a la Corte la importancia que tiene este asunto para Venezuela. Si uno contrasta la presencia de la representación de Guyana frente a la de Venezuela, pues ciertamente que su ministro de Relaciones Exteriores, el de Guyana, quiero decir, su procurador general estuvo allí a lo largo de la semana pasada y de la audiencia de ayer, pero por parte de Venezuela había estado presente el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo presente el agente, que es el representante de Venezuela para este caso, que fue o es el embajador Samuel Moncada, y ayer aparece o comparecen no solamente la Procuradora General, el Fiscal General, sino también la Presidenta encargada de la República. Y eso demuestra nuevamente el interés y la posición venezolana firme en sus alegatos y transmite también la seriedad con la que Venezuela está tomando este asunto. Y creo que desde ese punto de vista fue muy oportuna su comparecencia. Fue muy oportuno también que la Procuradora General hiciera la exposición, que además es una conocedora del tema. Ya la presidenta, en su carácter de vicepresidenta de la República, había estado en otras audiencias previas, incluso había intervenido ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que de alguna manera tenía ya esa experiencia. Y eso creo que desde el punto de vista de la posición venezolana es bien importante. La cuestión es ahora que continúa y los alegatos que se hicieron valer. Eso es un punto... Es importante, sobre todo lo que dice la presidenta encargada, que bueno, que si no llegan a un acuerdo, que no es que van a darle todo este territorio a Guyana, que está en la zona de reclamación, que ellos pueden acceder o ir a lo que significa el Acuerdo de Ginebra, que entonces no reconocerían eso y vuelven atrás. Explícanos un poco ese hecho si ocurriese. Sí, bueno, voy a hablar y creo que en particular aquí es importante resaltar qué es eso que se llama Acuerdo de Ginebra de 1966. Ese es un tratado que se firmó el 17 de febrero de 1966, participando básicamente Venezuela y el Reino Unido, que en ese momento era quien detentaba esos espacios que eran la colonia de la, llamémoslo, Guayana Británica.
Y también lo firma en representación de esa colonia su entonces primer ministro. Se firma en febrero y en mayo del año 1966 es que se consolida la independencia de Guyana. Guyana es un país independiente a partir del día 26 de mayo de 1966, es decir, más o menos 2 meses y tanto antes se firma el Acuerdo de Ginebra. Ese Acuerdo de Ginebra, ¿qué es realmente lo que dice? Realmente es un acuerdo relativamente breve, tiene 9 artículos, tomó un tiempo negociarlo, sobre todo que esto se negocia entre las presiones que imponían diversas partes. La Gran Bretaña, que estaba en su proceso de descolonización, estaba saliendo de sus varias colonias en el continente americano, entre ellas, por supuesto, la Guayana Británica. Venezuela también tenía un interés particular porque Venezuela venía presionando su posición de derechos legítimos sobre el Esequibo fundamentalmente desde el año 1951. Creo que es la fecha que uno podría tomar por una declaración del ministro de Relaciones Exteriores venezolanos en esa fecha. Y Guyana, por supuesto, quería tomar su independencia conociendo cuál era también su situación. Bueno, se firma este tratado, este acuerdo entre 2 estados soberanos y un estado por nacer, que es Guyana. Y allí se va fijando, bueno, cómo vamos a proceder hacia el futuro. La cuestión interesante es que allí el tratado lleva por título, y es lo que busca, creo yo, realmente es lograr de alguna forma una solución, que las partes encuentren una solución práctica, que sea mutuamente satisfactoria para el arreglo definitivo de una controversia que ha surgido con ocasión del reclamo venezolano, de la contención venezolana, acerca de que el laudo de 1899 es nulo. Eso es lo que se buscaba arreglar. Ahora, ¿cómo se va a arreglar esto? Puedo agregar algo. En 1899 Venezuela no tuvo representación. Los que representaron a Venezuela eran algunos jueces ingleses, uno ruso y dos americanos. Creo que era así la distribución, Sí, o algo la parecido. composición de ese tribunal arbitral en 1899 eran cinco miembros, de los cuales 2 ingleses nombrados por el Reino Unido, 2 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, teóricamente nombrados por Venezuela, y un 5º miembro que fue el presidente de ese tribunal nombrado por acuerdo entre las partes, que fue un profesor de Derecho Internacional ruso muy famoso en aquellos tiempos, de nombre Federico de Martens. Entonces, ese fue el laudo de 1899, pero ¿qué hace Venezuela? Cuando Venezuela va ubicando información, va ubicando pruebas que lo llevan al convencimiento de que ese laudo de alguna manera está viciado, y está viciado por varias razones que Venezuela históricamente ha mantenido. Entonces hace valer esa reclamación frente a Guyana, frente al Reino Unido principalmente. Y el Reino Unido y Venezuela y Guyana acuerdan entonces, bueno, vamos a buscar un camino hacia adelante de manera de resolucionar este asunto. Ese fue el Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue criticado en su momento y alabado por otros en su momento también, en Venezuela. Mira, tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar contigo para que nos vuelvas a explicar entonces de ese Acuerdo de Ginebra que dice la presidenta encargada que nos podemos acoger a él, desconocer esta resolución que se tome y volver a eso. Se volvería, para que nos expliques un poco cuál sería el camino, por favor. Bueno, estamos con el profesor Eugenio Hernández Bretón. Vamos a escuchar al grupo Chicago con Just You and Me. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. Pensini con todo. Comunidades en conexión. Con Pedro Pensini. Dos y 11 minutos. Seguimos con nuestra entrevista con Eugenio Hernández Bretón, profesor de Derecho Internacional Privado de la UCB, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Estábamos hablando sobre la ponencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Yo quiero hacer énfasis en esta parte donde ella dice que durante su ponencia ante la Corte Internacional de Justicia por la región del Esequibo y validez del laudo arbitral de 1899, que la idea es, y dice ella, alcanzar por todos los medios a su disposición una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable para las partes, utilizando un lenguaje muy diplomático. También manifestó que el diálogo y la negociación son el camino para la convivencia, la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. Apuntó que un encuentro bilateral al más alto nivel, auspiciado por actores relevantes de la región, será sin duda alguna mucho más provechosa y efectiva para alcanzar ese objetivo. Ahora necesito la traducción simultánea del profesor Eugenio Hernández Bretón. Gracias. Sí, esas palabras son prácticamente la interpretación que sostuvo Venezuela en este proceso ante la Corte Internacional. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Venezuela, el punto que plantea es que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento, es el tratado que regula las relaciones entre Venezuela y Guyana respecto de esa controversia relativa a la nulidad del laudo de 1899. Y solamente a través de lo que dispone ese Acuerdo de Ginebra es que se puede alcanzar una solución definitiva del problema que existe entre los dos países. Ahora, ¿cómo se logra eso? Lo que la interpretación venezolana es, ese Acuerdo de Ginebra dice, uno, esto hay que solucionarlo amistosamente, satisfactoriamente para ambas partes. Y eso solamente se logra mediante un acuerdo directo entre los dos. Lo que pretende también el Acuerdo de Ginebra es una solución práctica, lo que quiere decir que el derecho hay que dejarlo algo de lado para tratar de buscar cómo se equilibran los intereses de las partes. Es decir, es propiamente de manera directa entre las partes y solamente algo que satisfaga los intereses de las dos. Un tercero solamente va a imponer una decisión. Ese tercero no va a alcanzar una decisión que sea mutuamente satisfactoria y mucho menos una solución práctica, si se sigue solamente desde el punto de vista de derecho. Entonces, lo que está diciendo es, el Acuerdo de Ginebra dice, hay que seguir negociando, hay que buscar un arreglo y las partes, las dos al final van a firmar algo, las dos van a firmar algo y van a aceptar algo que para ellas sea satisfactorio. Se puede definir el territorio que va a tomar Venezuela y que va a permanecer con Guyana, y después, si eso ocurre, se pueden definir ya las líneas marítimas definitivas, porque eso es también un tema controversial. Sí, eso vendrá en otra etapa posterior, aunque también se podría manejar simultáneamente, pero sería más difícil negociar la parte del mar y la parte de la tierra. Por de pronto, lo único que se está cuestionando, que se está discutiendo ante la Corte Internacional es el tema de la frontera territorial terrestre, es decir, lo que es la tierra. No se toca el mar vendrá después y por supuesto que la solución del tema terrestre se va a proyectar sobre el mar. Por eso es tan importante
esta primera fase. Entonces, una solución mediante un laudo arbitral no creo que ponga a las partes aquí lograr ese acuerdo práctico y mutuamente satisfactorio. ¿Cuánto tiempo tomará esta decisión? ¿Habrá decisión? Porque, bueno, la gente está muy interesada en lo que ocurra en este momento. Bueno, la Corte está obligada a sentenciar, la cuestión es cuándo lo va a hacer. Y, por ejemplo, ayer la misma Corte, luego de la audiencia, dijo se cierran los 4 días de audiencia que tuvieron lugar la semana pasada y ayer lunes, y la Corte anunciará la fecha en la que va a publicar su decisión. Es decir, esto va a ser en una fecha que no sabemos cuándo va a ser realmente. Es difícil predecir en este momento si va a ser a final del año que viene o el año de más arriba o dentro de 3 años o 4 años. Realmente la Corte lo va a anunciar y cuando lo anuncie, pues se fijará nuevamente una sesión allá en La Haya, comparecerán las partes y la Corte dará lectura a la decisión. He leído opiniones que dicen que la presidenta encargada, que eso fue una posición de mercadeo, que mediático, pero tú señalaste al principio de la entrevista que sí te parecía importante que esté representada por la presidenta encargada de Venezuela ya. Que fundamental. Y yo creo, de alguna manera, que la presencia de la presidenta encargada en La Haya sorprendió a la delegación de Guyana. Guyana ha debido estar allá también presente con su presidente, y no simplemente con su ministro de Relaciones Exteriores, con su procurador general y otros funcionarios. Yo creo que sorprendieron a Guyana. Sí, muy bien, porque bueno, entre las cosas no sabía y la propia presidenta dijo aquí, antes de salir, que iba para un destino que no iba a decir dónde era, pero más o menos se sospechaba que era allá en los Países Bajos, en La Haya. Entonces tenemos que esperar todavía un tiempo y siguen las decisiones diplomáticas por años. Nos va a llegar a 2088. No. Esperemos que más pronto que tarde sea decidido el asunto mediante lo que el Acuerdo de Ginebra desde la perspectiva venezolana prevé, que es un arreglo que sea satisfactorio para ambas partes, que la solución va a ser práctica y no de puro derecho y que le ponga un arreglo definitivo a esta controversia. Hay distintos voceros que están diciendo que el presidente de los Estados Unidos, Trump, debe mantenerse neutro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, evidentemente que los Estados Unidos tienen intereses económicos en ambas, a los dos lados de la frontera. Los tiene tanto por el lado guyanés, por la cuestión de las empresas que están allá en costa afuera, y en el caso venezolano por otras razones muy evidentes también. Creo yo que aquí la cuestión, si se mantiene al margen, esto podría, creo que más facilitar las cosas si hay un acuerdo directo en el que ambos países negocien de tú a tú, sin interferencias extranjeras, y que cada uno después se voltee hacia sus respectivos poblaciones y les explique la situación, y que al final los países en su mayoría acepten la decisión y que haya tranquilidad, paz, prosperidad, negocios conjuntos, porque hay posibilidades de desarrollo amplios en toda esa zona. Negocios importantísimos de petróleo, gas, etcétera. Ya para terminar, Trump yo no creo que tenga tiempo de dedicarse ahora también con Guyana. Él dice que está resolviendo el tema con Irán, el estrecho de Hormuz, y no se ve progreso. Y también ya está diciendo, no, estamos a punto de tomar a Cuba y vamos a solucionar ese problema, y no se va a meter en este tercer problema. Sí lo veo yo, no se ha pronunciado por lo menos. Bueno, él le gusta mediar y intervenir, pero hay una cosa importante también. Los Estados Unidos también tienen aquí una antigua participación en este asunto. Hay que recordar que para 1899 2 de los 5 árbitros fueron de nacionalidad estadounidense, y además los abogados de Venezuela, todos los abogados de Venezuela fueron norteamericanos. Muy bien. Entonces, repito, pero sí podría Trump servir quizás de mediador. Bueno, eso hay que hablar con el señor Trump y ofrecérselo y a ver si él saca un tiempo, y seguramente a lo mejor se interesa. A lo mejor se interesa. Profesor, muchísimas gracias. Siempre un placer tenerlo por acá. Y bueno, estamos pendientes por este y otros temas más. Así que gracias por venir hasta acá. A la orden. Era el profesor Eugenio Hernández Bretón, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 12:19. Vamos a escuchar el tema que tenemos para ustedes, que es Bruce Springsteen, que es Dancing in the Dark. Momentos